Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo. Y yo sé que el día de hoy es un día en el cual podemos darle gracias a Dios y ha hecho obras maravillosas en cada uno de nosotros. Y quiero empezar, vamos a hacer una oración, si me acompañan. Padre, gracias por este día, por este tiempo, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros y porque sabemos que tiene un propósito, Señor, el que tu palabra esté siendo extendida, un propósito el que podamos estar dispuestos, nuestros corazones, nuestros sentidos a escuchar tu palabra y sobre todo, Señor, que seas tú el que de esta enseñanza, que seas tú el que siga obrando en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, por el tiempo y porque podemos seguir disfrutando, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues qué bueno verlos de nueva cuenta. Yo sé que Dios tiene un propósito para lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo. Es el inicio de un nuevo mes de este año tan especial, de este año tan diferente, ¿verdad? Pero eso no ha quitado lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestro hogar. Tenemos que ver esa obra que está alcanzando, que está llegando hasta lugares donde antes quizás no podíamos alcanzar o no podíamos ver. Y es un privilegio y es un gusto el que podamos hacerlo, el que podamos considerar juntos este tiempo y la palabra de Dios. En este mes vamos a iniciar con un tema que habla con respecto a la amistad. Y de ahí podemos sacar diferentes puntos de vista, diferentes temas, pero yo creo que lo que Dios quiere llevarnos a conocer es esa base fundamental de la amistad que está en Él. La amistad con Dios, la amistad que podemos tener con Él. Y si hablamos de amistad, podemos ver conceptos, podemos ver ideas, podemos ver muchas de las situaciones que hoy en día se manejan con respecto a la amistad y completamente fuera de contexto ya. Una amistad hoy es contraria a muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a vivir, a tener, a hacer. Simple, sencillamente, a veces las descripciones o la misma convivencia o las mismas amistades que tenemos pueden ser amistades que nos ayuden o amistades que nos estén complicando nuestra vida. Y si hablamos un poco de lo que podemos entender por amistad, así en un diccionario o buscarlo en algún lado, yo encontré qué es lo que significa la amistad o qué representa, y habla que es de un afecto personal, puro y desinteresado, y que lo puedo compartir con otra persona. Dice también que nace y se fortalece con el trato, con la convivencia. Dice tener merced o ayuda a favor de alguien, que hay una afinidad, que hay una conexión entre ellos, entre esas personas. Pero también habla aquí un punto importante que es un pacto amistoso entre dos o más personas con las que se tiene esa amistad. Es algo que los estrecha, algo que está muy unido, algo que está muy cercano. Por eso hay algo que llamó la atención es ese pacto. Y recordemos que nosotros vivimos a través de esos pactos hechos con Dios. Este es un pacto también de amor, un pacto hecho con Dios. Entonces, ese es un concepto, creo que dentro de los que pude encontrar algo que abarca muchas de las cosas que vamos a tocar hoy en día, de lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque podremos ver qué dice la Biblia con respecto a la amistad y dice bastante con respecto a ello, una base y hacia dónde nos lleva y dónde fundamentamos todo ello. Pero yo quisiera que tú pudieras ver hoy en día, que pudiéramos analizar esa amistad a nivel general. ¿Qué concepto tienes o tienen ustedes de la amistad? Dicen que normalmente los amigos los contamos con una mano, ¿no? Que podemos considerar a quién es tu amigo y lo puedes solamente con una mano, que son pocos los que realmente podemos llamar como amigos, porque han impactado nuestra vida, hemos tenido convivencia, hemos hecho varias cosas juntos, tanto buenas, malas, nos hemos portado bien, más o menos. Hoy en día se confunde mucho la amistad con un compañerismo, con quizás con el de en la escuela o en el trabajo o con los vecinos, ¿no? Pero desarrollar esa amistad involucra todos esos componentes, involucra a la persona, involucra lo que tú estás dispuesto a dar, involucra el que te puedas hacer esa empatía con otra persona y tengan gustos y afinidades. Y también, claro, hay
cosas que no están totalmente de acuerdo, pero te llevan precisamente en la amistad a poder considerarlas, a poder a veces hasta aguantarlas, si pudiéramos llamarle así, pero es una amistad que debe estar fortalecida, ¿no? Y si hacen un poco de memoria y dices, ¿cuáles son realmente mis amigos? Si tú eres joven, podrías decir, bueno, yo estoy joven y estoy desarrollando amistad, ¿no?, con alguien. Cuando ya estamos más grandes, ¿cuáles han sido esas amistades que han permanecido a través del tiempo, a través de las diferentes etapas de nuestra vida? Si yo muy rápido puedo hacer memoria, pues he tenido pocos amigos y algunos prevalecen, algunos todavía los tengo y sé que son mis amigos y sé que en cualquier momento puedo levantar el teléfono y platicar y decirles y verlos o mandarles un mensaje y saber que allí están y que son amistades que se han desarrollado en etapas diferentes y que a pesar de algunos años de no ver a algunos de ellos, sabemos que tenemos esa amistad, sabemos que va más allá porque decidimos en ese momento de que esa amistad estaba fundamentada en lo que Dios nos había estado dando, en lo que Dios nos ha estado enseñando con este tiempo. Cuando yo estaba en la primaria tuve un amigo que lo tuve desde cuarto año, quinto año no estuvimos juntos en el mismo salón, luego sexto estuvimos juntos, cambiamos a la secundaria y ahí estuvimos juntos también un año. Y era amistad de irme a comer yo con él, de regresarme juntos. Era muy curioso porque él iba en bicicleta. Tenía para todos aquellos contemporáneos, tenía una bicicleta vagabundo. Entonces, hoy están de moda de nuevo, están buscadas de nuevo esas bicicletas, pero él iba manejando y yo me iba en medio. Íbamos a su casa, yo comía con él, iba a mi casa, estudiábamos juntos, hacíamos tareas y desarrollamos una amistad. En ese momento quizás no entendía yo lo que representaba toda una amistad y lo entendí hasta el momento que estábamos en secundaria cuando él me platicó y su mamá me platicaron que él estaba enfermo, que él tenía leucemia. Y pues yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, le dije, que te conozca y que sepa quién eres tú y sánalo, esa era mi oración, sánalo, ¿no? Y yo creía en esa sanidad, yo creía y seguíamos compartiendo la amistad, seguíamos yéndonos juntos, quizás ya no nos veíamos tanto porque en secundaria estábamos en diferentes grados. Y así pasaron algunos meses, dejamos de vernos por la diferencia del grado, del salón más bien, hasta que un día pues llegué a la escuela y estaba todo muy raro y todo el mundo se preguntaba y volteaban y a mí me hablaron a la dirección y me dijeron que él había muerto, ¿no?, que había fallecido a causa de la enfermedad. Y fue complicado enfrentarme en haber perdido al amigo, en haber perdido a él y ver a su familia y ver a su hermano. Yo tuve que pedir un permiso porque el día que fue el velorio, pues como yo no iba en ese salón, a ese salón sí los dejaron salir, pero a mí me dieron un permiso especial y me dejaron ir a verlo porque sabían que yo tenía una amistad. La prefecta, esa prefecta que todos sabemos y conocemos y que hay en una escuela, ella nos conocía muy bien y me ayudó a que yo tuviera ese permiso. Y ahí me di cuenta que era mi amigo, ¿no? Me di cuenta que había perdido esa amistad y causó conflicto en mí porque yo decía, Señor, si yo te pedí que fuera sano, ¿qué sucedió, no? Y después lo fui entendiendo. Pero fue una amistad que desarrollé por varios años y que lo consideré mi amigo y que sabía que él también era mi amigo porque nos buscábamos, nos dábamos, teníamos acuerdos, nos reíamos, nos enojábamos, volvíamos a juntarnos. Entonces, son esas amistades que van cambiando, ¿no? Que van cambiando. Después de joven tengo también un par de amistades, después de casado y ahora con hijos, y tengo amistades que ahí están y que las hemos ido alimentando. Y si pudiéramos voltear y decir cuál es una verdadera amistad según lo que la palabra de Dios dice, pues no hay más claro ejemplo que Jesucristo. En Juan 15, en el versículo Juan 15, el versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice también, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Esa es la esencia vista desde el punto de vista de la Biblia, lo que Dios dejó establecido, lo que Jesucristo hizo en amor, de dar la vida por su amigo. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a dar esa vida por el amigo? Porque de chicos hacemos hasta pactos, ¿no? Y de saliva y de apuesta y son mis cuates, mis brothers, pero realmente puedo darme más allá en esa amistad,
como dice aquí. Por eso él dice que es ese puro ejemplo de ese amigo verdadero al haber puesto su vida por sus amigos. Lógicamente que cualquiera de nosotros podemos ser ese amigo, podemos conocer a Jesucristo como nuestro amigo. Si lo reconocemos como Señor y Salvador, si lo hacemos el Señor de nuestra vida, yo puedo tener esa amistad con Él. Yo soy considerado dentro de esa amistad, dentro de esos amigos, porque dio su vida por mí. ¿Sí? Y quiero irme un poco más atrás, desde la creación del hombre. Desde el principio Dios ya tenía una amistad con el hombre, y Él ya la había establecido. Él ya sabía que tenía esa amistad. Él tenía una amistad con Adán. Y caminó Adán con Dios, dice la palabra, y habitaron, y él estaba ahí en un principio. Y formó a Adán, y lo instruyó, y lo encaminó, y le enseñaba, y platicaba con él. Y todo eso fue desarrollando esa amistad. Porque Adán fue creado en ese lugar, fue creado en ese contexto, fue creado en amistad con Dios. ¿Sí? Lo leemos muy rápido, ¿verdad? Cuando fue creado y todo lo que sucede en la vida de Adán hasta la caída de él. Pero todo el tiempo que había ahí, no sabemos cuánto tiempo realmente había, pero había una amistad de Dios con Adán. Y en ese tiempo él fue creciendo y ellos platicaban y él lo oía y lo instruía y le enseñaba y todo lo que ellos vivieron hasta la caída de Adán, que está en Génesis 3:10. Cuando él le dice, oí tu voz y tuve miedo, ¿no? Y me escondí. Ahí él se dio cuenta que se había perdido algo y cambió. Cambió de momento ese tiempo, cambió esa posición. Perdió esa posición de amistad especial con Dios. Y había sido destruida a través del pecado, porque simple y sencillamente él ya no podía estar delante de Dios, en la presencia de Dios, por el pecado que había estado en él, que había sido puesto en él, lo que él había entregado. Todo eso lo conocemos y sabemos lo que representó en la vida del hombre, en la humanidad, el que haya sido entregada. ¿Sí? Haya sido entregada esa vida, haya sido entregada el dominio, la autoridad sobre la tierra, cuando Adán cayó, cuando Adán pecó. Entonces, él pierde esa comunión, pierde ese contacto. Porque recordemos que él había sido creado, dice, a imagen de Dios, ¿verdad? Había sido creado sin pecado, había sido creado sin defecto. Dice, a imagen propia de Dios. Génesis 1:27 así lo dice. Dios creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Sí. Así dice en la Reina Valera contemporánea, ¿no? A su imagen lo creó, a su imagen de Dios. Y luego aparte, Génesis 2:7 dice, sopló su propio espíritu sobre él. Entonces del polvo de la tierra Dios, el Señor, formó al hombre y le infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y después Dios se dio cuenta y vio y declara que era una creación perfecta. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Entonces Adán caminaba con Dios, Adán platicaba, tenían esa amistad. Dios lo instruía, lo enseñaba, le daba habilidades, lo acompañaba, platicaban. Tenían ese acuerdo, esa comunicación, porque él podía ser capaz de estar en la presencia de Dios. Él podía estar delante de él, platicar y dejarse instruir, dejarse enseñar. No tenemos todo ese detalle, pero la base de la amistad, de lo que representa, habla de lo que Dios le permitía al hombre, de lo que Dios le daba al hombre en ese momento. No había una culpa, no había un engaño, no había nada de eso. Entonces ellos tenían esa comunicación completa, disfrutaban. Adán disfrutaba de esa amistad con Dios, porque había sido creado a esa imagen de Él, a la imagen de Dios. Dios lo había puesto aparte de toda la creación para que Él enseñoreara sobre la creación, para que se hiciera cargo de todo lo que Dios había puesto en la mano del hombre. Y era algo diferente, lo había apartado. El Dios marcó una diferencia a favor del hombre para enseñorear la creación, para hacerse cargo. Él tenía esa posición. ¿Por qué? Porque también habla que al ser creado a imagen de Dios, que leímos ahorita ya en Génesis, era también parte de un ser espiritual. Él estaba conjugado en base a esa creación, en base
a lo que Dios había hecho. Entonces, siendo Él mismo en esa comunión, pues estaban comunicados espiritualmente. Dios podía convivir en ese plano espiritual con Adán porque estaban en esa imagen y en esa semejanza. Ahora, cuando viene la caída, se rompe esa amistad, se rompe precisamente el lugar donde estábamos nosotros como humanidad, como hombres. Adán lo pierde la oportunidad de estar delante de Dios en esa transparencia, en esa naturalidad, y se pierde esa amistad que tenían. Lógicamente, Dios desde antes tenía considerado todo. Dios desde antes tenía el plan completo y considerado para que el hombre recuperara esa posición delante de Él. Y Él sabía, Él conocía y más bien, Él tenía ya considerado ese plan. ¿Sí? ¿Y cuál es? Es que a través de la justificación que nosotros tenemos, a través de Jesucristo, podíamos ser justificados delante de Él para recuperar esa posición como sus hijos, para recuperar y poder continuar con una amistad con Dios. Y sí, Dios también es nuestro Padre, es nuestro proveedor, somos hijos de Él. Pero nosotros desarrollamos también esa amistad que es un lazo, como leía yo, un pacto con Dios de tener una amistad con el que va más allá. Por un lado, tengo esa amistad con Dios de tener esa comunicación, de darme transparentemente, de comunicarme, de hablar, de compartir. Y también tengo la parte de ser hijo de Dios, que me da otros privilegios, me da otra posición, me da el poder entender lo que la palabra de Dios dice con respecto a mí y poderlo dar y poderlo vivir y poder saber que esa bendición, que lo que la palabra de Dios dice es para mí. Entonces, esas dos posiciones me colocan de una forma diferente. Pero el poder recuperar esa amistad que en un principio hacía referencia con Adán, la puedo tener yo. Fue planeada también el que a través del sacrificio de Jesucristo podía yo ser justificado. Entonces, yo me doy cuenta que al ser considerados dentro del plan de Dios, tengo esa oportunidad de poder estar otra vez delante de Él. La justificación es el poder estar delante de la presencia de Dios sin un sentimiento de culpa ni de inferioridad y saber que puedo estar dignamente parado frente a Él en esa presencia. Eso hace la justificación, presentarme delante de Dios sin culpa, sin pecado, sin mancha. Es una posición correcta donde Él quiere tenernos, donde Él quería tenernos desde un principio. ¿Sí? Y que gracias a Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, de que Jesús se dio por mí, yo puedo estar y recuperar otra vez esa amistad con Dios. Puedo volver a estar en la posición donde Él me puso. Puedo volver a tener el beneficio. Y gracias a Dios por ese plan. Gracias porque Jesús entendió ese plan y lo consumó y se dio por nosotros. Entonces, es como cuando dice Pablo en Romanos 1:16, que habla acerca del Evangelio, de lo que la posición del Evangelio permite para mí volver a estar delante de Dios y que tengo que reconocerlo y que no me puedo hacer a un lado, al contrario, tengo que estar orgulloso de dónde estoy, porque dice ahí en Romanos 1:16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio, que es lo que hablábamos, se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios convirtió ese momento en un momento donde yo podría ser justificado delante de Él a través del Evangelio, a través del plan de salvación para el ser humano. Y entonces yo puedo volver a recuperar por la fe que tengo en Jesucristo esa posición. Y ese es donde yo tengo que estar, donde yo me tengo que dar cuenta, donde yo tengo que vivir y tengo que caminar. Para eso es de lo que mis ojos tienen que ser abiertos y tengo que voltear y darme cuenta que yo estoy en esa posición. Y de repente, si volteas y ves
el ambiente, la actualidad, el mundo, todo lo que hay externo a lo que podemos hoy ver y tener, pues dice todo lo contrario, ¿verdad? Nos alimenta de cosas contrarias. Pero yo tengo que recuperar y saber que tengo un privilegio muy grande, que es el tener esa amistad con Dios. El tener a Dios como mi Padre. Sí. Porque, ¿cómo se desarrolla esa amistad? Una amistad es a través de la confianza, ¿no? Yo tengo que tener confianza en la persona donde deposito esa amistad. De platicar, de oír, de escuchar, de estar dispuesto, ¿no? Y yo lo tengo que decidir porque yo lo puedo escuchar, yo puedo tener muchos compañeros de trabajo, de oficina, o vecinos, o familiares, pero donde yo decido desarrollar una amistad, es donde entonces voy a darme, voy a procurar, voy a tener confianza. ¿Sí? Va a haber una transparencia entre esa amistad. Pero hoy en día, vamos a ver lo que hoy estamos viviendo. Hoy, bueno, este tiempo definitivamente es un tiempo donde Dios está hablando de una forma diferente, donde Dios está mostrando, y lo que nosotros, lo que yo tengo hoy en día, lo que ustedes tienen hoy en día, lo que hemos sido instruidos por el mucho tiempo, el poco tiempo, es de lo que Dios está hablando, es de lo que estamos hoy en día fortaleciendo y usando para nuestras vidas, para nuestra familia, para los que están junto a nosotros. Porque afuera el mundo ofrece completamente las cosas erróneas, cambiadas, en contra de lo que Dios ha dejado establecido, en contra de lo que yo conozco de Dios. ¿Y qué sucede cuando tratas de tener amistad con las cosas, con personas que a veces pues no creen en Dios, que no son, que no tienen el conocimiento de la palabra? ¿Qué sucede con las cosas, con las personas y las cosas que nos rodean, que están totalmente en el mundo, que están totalmente volteadas a las cosas y a la situación y a lo que está pasando en el mundo? De eso viven, de eso se alimentan, de eso se está escuchando, ¿no? Y a veces nosotros queremos encajar en eso. Y es ahí donde yo tengo que estar muy consciente y tengo que darme cuenta que eso me lleva a alejarme de esa amistad, de la presencia de Dios. Porque yo creo que a todos nos ha pasado. Yo puedo recordar situaciones y etapas en mi vida donde yo trataba de encajar donde estaba. Trataba de encajar en una escuela. Trataba de encajar en los trabajos donde estuve. En la situación, en el momento, a veces hasta con las personas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando pasas mucho tiempo con ciertas personas? Cuando tienes mucha convivencia, quizás en el trabajo o en la escuela, o con ciertos familiares o conocidos, ¿sí? Tú tratas de encajar, tratas de hacerte, y hay una influencia de ellos, hay una influencia de lo que hay alrededor. Porque si no está clara tu identificación, si no está claro lo que tú estás buscando, te empiezas a moldar y empiezas a tratar de ser como ellos. Y empiezas a ser influenciado por ellos, empiezas a ser influenciado por la situación, por las cuestiones del mundo, por la moda, por lo que dice la sociedad, por lo que dicen las noticias, las redes sociales. Empiezas a ser influenciado por eso. Por eso no en balde hoy les llaman influencers, ¿no? A todos aquellos que buscan surgir y nacer y tener algo de participación. Pero no hay sabiduría, no hay cosas correctas completamente. Entonces yo trato de encajar, por eso yo les decía, yo trataba de encajar en esas situaciones. Y me hacía un poco a como era el compañero o el jefe o la persona que estaba junto a mí o el medio o el ambiente. Y tratas de comportarte, de buscar y de decir, pues para que me consideren, ¿no? Trato yo de encajar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que vestir de otra forma? ¿Tengo que hablar de esta otra? ¿Tengo que entrar a la moda? ¿Tengo que modificar esto? ¿Tengo que modificar aquello? Y tratas, ¿no? Tratas de encajonarte, de ir y ubicarte ahí también, ¿no? Y si se comportan de una forma, tú también. Si se compran una ropa o un reloj o unos tenis o cierta moda, tú tratas de hacerlo igual que ellos. Usas hasta palabras, ¿no? Que ellos mismos usan para encajar en eso y sentirte parte de ello, ¿no? Y cuando yo volteaba y me daba cuenta y decía que eran cosas sin sentido,
Y a veces volteaba y decías, esto es completamente en contra de lo que Dios dice, ¿no? Y volteas y dices, estoy solo entonces. Y así se siente uno. Yo volteaba y decía, pues estoy solo, a veces ni con quién salir a comer. Y de momento tu persona dice, híjole, pues estás solo, no eres parte de, ¿no? Tienes que hacer algo para que seas parte de, para que te consideren. Y en otro lado volteaba y decía, mejor, porque había cosas completamente erróneas en contra, ¿no? Pero también entra lo que tú estás dando y lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque había momentos en los que decían, no, oigan, ahí cuando salíamos juntos en algún lado en el trabajo, pues sabían lo que cómo yo era, sabían lo que yo creía, lo que hablaba. Y ellos mismos decían, no, a ver, pues, tranquilos, está aquí Álvaro con nosotros, pues por respeto también a lo que él cree, a lo que hace, no hablemos así, no hagamos eso. Y ahí aprovechas para entonces poder dar el testimonio. A veces si no es con palabras, con tus actos, con lo que tú haces. Pero si no tienes cuidado de que eso te puede llevar a involucrarte, eso te puede influenciar, ese es el riesgo. Sí. Por eso dice Proverbios 13:20. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Es como los jóvenes, los adolescentes. Están en ese proceso de buscar esa identidad y tratan de encajar donde sea. Y a veces así se comporta uno, tratando de buscar, de agradar, de encajar, de estar a la moda. Y eso no es lo que Dios quiere. Te va alejando del propósito principal, que es mantener una amistad con Dios. Que realmente puedes decir, tengo amistad con Dios. Y en la vida vemos muchos ejemplos. ¿Quién tuvo esa amistad principal? ¿Quién la desarrolló? ¿Quiénes han estado hablando de esa amistad? Pues el más claro ejemplo es la vida de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios y corrió todo un proceso para que él pudiera ser considerado como amigo de Dios. Y no es porque, bueno, sí, la Biblia lo dice y lo menciona, pero el mismo Dios hace referencia a ello como un amigo de él. Y todo ese proceso en el tiempo que duró, pues fue desde que Abraham fue preparado, lo que fue viviendo, lo que fue enfrentando, las decisiones que él tuvo que ir haciendo en su vida. Todo eso tenía un plan especial, desarrollar en él ese corazón, desarrollar en él esa confianza. Porque él sabía que estaba unido a Dios, él sabía que tenía una comunión con Dios y tenía que creerle. Desde que Abraham fue llamado y aléjate y deja esto y vuélvete y ve al otro lado, él sabía y tenía esa confianza plena con Dios. Él sabía que estaba siendo transformado. Por eso era todo un proceso que estaba sucediendo en él para poder conocer a Dios de esa manera íntima, de esa manera tan cercana que tenían. Y ahí fue conociendo a Dios. Ahí fue conociendo el corazón de Dios. Ahí fue en la comunicación, en lo que Dios le mostraba, en lo que le permitía hacer, en lo que le mandaba, en cómo iba transformando su pensamiento, su corazón, sus palabras, lo que él había. Deja todo, tu tierra, tu parentela, y haz esto. Y lo hacía. Y él sabía lo que estaba sucediendo. Eso consideraba y crecía más bien una relación entre ambos más allá de conocer a Dios como el Dios, el Creador. ¿Sí? Y vemos que él lo iba reconociendo. Porque Dios lo iba capacitando a todo lo que él tenía que hacer. Y le había dado promesas y le había dicho, de aquí voy a desarrollar una nación muy grande y vas a tener descendencia. Y aún Abraham podría haber dicho, sí, pues yo no sé todavía cómo, pero le creo a Dios. Sé que va a suceder. Yo le había dado la promesa de ser padre y desarrollar una amistad a través de muchos años, ¿no? Dios lo fue preparando más de 35, 37 años más en esa amistad que iba creciendo. Y cuando Dios lo vio y formó en él ese corazón de padre, cuando le dijo que le iba a dar a su hijo y que le iba a dar esa extensión tan grande, en él ya había sido desarrollado en Abraham, de creerle a Dios. Y le dijo, lo creo y lo hago. Y seguían caminando juntos. Tan es así que cuando es probado su corazón, que cuando es probado su amistad, lo que él creía, cuando Dios le pide a su hijo, ¿sí? Y había sido todo un proceso muy largo de todo lo que él había vivido, de todo lo que él había pasado. Pero él conocía quién era Dios.
Él conocía de la amistad, de lo que él creía con Dios, porque Dios se le había manifestado y le había mostrado cómo lo había preparado, cómo había pasado todo ese tiempo de instrucción para él. Y cuando Dios le pide a su hijo, él sabía que era también una prueba de amistad, que era una prueba de poder confiar plenamente en lo que Dios le estaba pidiendo. Y dice Santiago 2:23, ¿no? Hace referencia a Abraham, de cómo le creyó Abraham a Dios. Dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y dice, por lo que fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios le pide a su hijo, cuando él tiene que ejecutarlo y sabe lo que tiene que hacer, él tenía esa convicción. Él sabía de que la obra de Dios iba a hacerse en su vida. Entregar también a su hijo. Él pudo ver y conocer que también ese mismo plan de redención iba a ser ejecutado a través de Jesucristo. Podía verse identificación de la amistad que tenía con Dios, de que Abraham tenía que entregar a su hijo. Podía ver también ese plan de salvación para el ser humano a través de la vida de Jesucristo. Dios le permitió que fuera revelado y ver que también iba a ser entregado el hijo por cada uno de nosotros. Y Abraham sabía, él tenía la convicción de lo que iba a suceder porque conocía a Dios. ¿Sí? Entonces la relación de ellos iba más allá. La relación de ellos iba del día a día, de conocer. Tan es así que todo lo que vivió Abraham en ese proceso, todo lo que Dios le permitió conocer a Abraham, escucharlo, aun cuando llega el tiempo de que es juzgado Sodoma y Gomorra, ¿no? Y que en Isaías 41:8 hace referencia a ello, a Israel. Ese Israel, ¿verdad? Ese pueblo de Israel tan complejo, tan complicado en creerle a Dios. Y dice 41:8, pero tú Israel, hablando de Israel, eres mi siervo. Tú Jacob, a quien yo escogí, le dice, desciendes de mi amigo Abraham. Eres la descendencia de mi amigo Abraham. Entonces, cuando llega ese momento de esa relación entre ellos, Dios reconoce, dice, yo no puedo ocultarle a Dios, no puedo ocultarle a Abraham lo que está sucediendo, lo que estoy haciendo. Génesis 18:17 dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Claro que no. Y se lo expone y Abraham negocia y conocemos la historia, ¿no? No quiero irme a más a detalles a la historia, pero quiero concentrarme en el nivel en el que ellos tenían esa convivencia, en poder ver yo esa amistad que se desarrolló y que la tuvieron. Porque hay muchos otros ejemplos, podríamos hablar de que Moisés fue obediente, ¿no? Y fue y habló y cara a cara con respecto al pueblo de Israel, y la amistad que tuvieron David y Jonatán, tan fuerte, tan unida, que cada uno de esos tiene una historia propia de la amistad con Dios, pero yo solo me quiero concentrar en lo que Abraham estaba viviendo, en lo que Abraham estaba dejando como testimonio, ¿sí? Porque por muchos años Dios trataba de mostrarse al hombre. Por muchos años Dios quería que el hombre regresara a ese camino, que se mantuviera en ese orden, en ese caminar con Él. ¿Y qué hacía el pueblo? Le decía a Dios, no te juntes con los demás, no hagas alianzas con otros pueblos, no vayas con ellos están mal. Y el pueblo de Israel en muchas historias, hubo historias donde se apegaban a lo que Dios decía y retomaban el camino y retomaban la instrucción y la ley, decía, y caminaban sobre ello. Pero después venían otros reyes que completamente no, hacían lo contrario y tomaban amistad y se unían con otros pueblos y tomaban hijas de donde Dios les había dicho que no lo tomaran, y los hijos iban con las hijas del otro pueblo y hacían alianzas entre esas tierras, entre esas naciones, cosas que Dios les había dicho que no hicieran. No se podía, no se mantenía, ¿sí?, esa continuidad, lo que Dios buscaba. Pero el corazón, regresando a Abraham, el corazón de Abraham sabía lo que Dios tenía, sabía lo que Él quería para él. Porque
por eso hago un poco la referencia a ese pueblo, ¿no? Esas amistades que no nos ayudan, esas amistades que pues sí, se oye duro, ¿no? Que nos alejan de Dios. Sí, son amistades que si no están empatadas a lo que yo creo, a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy convencido, si no estoy fuerte, si no estoy firme, me van a alejar de las cosas de Dios. Van a aparentar de repente que están dentro de lo que yo creo que es correcto y las voy a seguir, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido amistades así, que cuando reaccionas dices, ¿a dónde me llevó? Porque una amistad puede influenciarte de tan gran manera, de llevarte por las cosas buenas, de ayudarte a crecer, de a corregir las cosas, de darte un buen consejo, de darte una buena instrucción, y más si son amistades que también han sido desarrolladas en la misma palabra de Dios, nos van a llevar a la verdad, nos van a guiar a esa verdad y que juntos se pueden encontrar en esa verdad. Pero aquellos que no están en esa verdad van a buscar apartarnos. La palabra de Dios dice que el tener amistad con el mundo, ¿qué es? Estar en enemistad con Dios. Más claro no puede ser. Si yo tengo amistad con las cosas del mundo, voy a tener enemistad con lo que Dios quiere para mí. Y ya no es tiempo de estar buscando en las cosas del mundo, es tiempo de buscar en las cosas que Dios me ha estado dando, es buscar en las cosas que Dios tiene para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi entorno, para donde yo estoy. Hoy estamos en un tiempo en el cual lo que yo conozco, lo que yo tengo, lo que ha sido instruido en mí, yo lo tengo que dar de entrada en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Y de lo que Dios me da, de esa amistad, de lo que Él me está mostrando, de lo que me ha permitido aprender, de ahí tengo que buscarlo y crecer y darlo primero a mi familia y luego extenderlo a aquellos que necesitan. Aquellos que quizás están buscando el ser orientados en lo que hoy está sucediendo, ser orientados e instruidos para entender y encontrar una respuesta. Tenemos los medios, tenemos cómo hacerlo. Estamos llegando a través de esa enseñanza a lugares donde no se llegaba. Pero también tenemos la responsabilidad de lo que yo tengo, también aprovecharlo, también usarlo y crecer de eso y tomarlo en mi vida, aplicarlo primero para mí y darlo. Y crecer con lo que yo tengo y buscar a Dios continuamente. Y buscando la relación de amistad con Dios, yo tengo que buscarlo y tengo que creerle a Dios. Y tengo que hablarlo y decirle, tengo la promesa de que Dios me da lo que yo busco. Tengo la promesa de que cuando yo le hablo a Él, Él me responde, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Yo tengo que estar atento a lo que Dios me está dando, tengo que estar atento a lo que Dios me está hablando, tengo que estar atento a lo que está sucediendo a mi alrededor y crecer y aprovecharlo, ¿sí? Por eso, hablando de esa amistad, pues los amigos son afines, ¿sí? ¿Qué mejor que yo pueda tener? O sea, si yo pudiera tener puros amigos que solamente conocen de la palabra de Dios, pues qué mejor, ¿no? Que yo pudiera tener esa amistad. Pero tenemos un entorno, un mundo, una sociedad, familia, trabajos, escuela, que son completamente diferentes a lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar el mantenerme ahí. Porque si hablamos de esa amistad centrada en lo que Dios quiere, entonces yo puedo ver que debe haber la afinidad es la mejor, claro. Si yo puedo tener amigos que sean afines a lo que yo creo, qué mejor, pero que nos ayudemos a crecer, a buscar la palabra de Dios, a continuar en lo que Dios nos está dando. Y tengo que procurarla, ¿no? Una amistad se tiene que procurar. Tengo que estar al pendiente, tengo que estar dispuesto de hablar, de mandar un mensaje, de estar ahí, de lo que se necesite. Quizás hoy en día es diferente físicamente, pero hay tantos medios por los cuales podemos hacerlo. Y cuando se puede físicamente, pues ahí estoy. La amistad, el amigo, el que está cerca, sabe que ahí estoy, sabe que ahí vas a estar, sabe que vas a tener palabras que le van a ayudar a enfrentar lo que está sucediendo. Por eso, lo que yo tengo, lo que yo conozco, tiene que ser firme en la palabra de Dios. Tiene que ser lo que Dios me ha dado a mí para yo poderlo extender y darlo. Y que sean palabras de vida. Y que sean palabras que le ayuden a las demás personas a conocer de Dios o a reafirmarse también. Porque eso yo decido hacerlo, yo decido darme en una relación de amistad. Yo me tengo que poner de acuerdo con ellos.
Sí. Yo tengo que saber que estamos en lo mismo, que esa relación de amistad está de acuerdo en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Amós 3:3 dice precisamente, andarán juntos, dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, si no están de acuerdo, si no están en lo mismo, podrían estar juntos. Pues de un lado te pueden decir que sí, que no importa, ¿no? El mundo te dice, sí, pues no importa. Pero realmente cuando estás buscando esa amistad verdadera, dice, tienes que estar de acuerdo, ¿no? En lo que representa, en lo que involucra, en lo que tiene que dar, en lo que cuesta mantenerla. Por eso, cuando volteas y dices, pues de amigos, solamente tengo 1, 2, 3 amigos, o de toda la vida, o 4, son pocos los que realmente puedes llamarlos amigos. Y dentro de ellos yo quiero considerar que mi principal amigo es Dios, entendiendo todo lo demás que representa en mi vida y desarrollar esa relación con Él. ¿Sí? Me tiene que llevar a buscar cosas que me hagan crecer, que me hagan ir más allá. Yo tengo que seguir desarrollando eso y tengo que darme cuenta que Dios sigue obrando en mí. Uh-huh. Por eso decía al principio, la verdadera amistad, cuando habla de esa verdadera amistad del conjunto, de dónde proviene, es de lo que Jesucristo hizo por mí. Es de saber que Él dio su vida por mí, para yo entonces poder recuperar la posición inicial donde debo de estar. La posición donde yo quiero hablar de Dios, la posición donde yo soy el hijo de Dios, soy el amigo que puede mantener esa comunión. Sí. Tengo que poner en práctica. Si yo dijera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Y yo les hablo de lo que Dios a mí me ha mostrado hacia mí primero. Yo sé que de repente decimos, primero yo soy el que quiere vivirlo y pasarlo para compartirlo. Y así es, de verdad, es poder entender y ver a Dios en esa posición que yo tengo a través de Jesucristo y poder decir que puedo ir a más allá, que lo que yo tengo afuera en el mundo, que lo que me ha ofrecido el mundo, lo que me ha ofrecido, lo que he vivido, lo que he pasado, ha sido quizás solo experiencia y conocimiento de otras cosas y poder entender lo que está sucediendo afuera. Pero cuando yo voy hacia lo que yo tengo, a lo que Dios quiere enseñarme y ministrarme, es ser pleno, dejarme llenar por la plenitud de Él. El que yo pueda estar atento. ¿Sí? Porque si yo puedo considerar lo que en mi vida está haciendo Dios, entonces yo quiero estar atento a lo que está transformando en mi vida. Es más, tengo que estar atento a lo que está sucediendo en mi vida. No puedo dejar que las cosas sigan pasando o pasen y yo no me dé cuenta, sino que tengo que estar todo mi ser. O sea, mi mente, mi corazón, mis sentidos, mi espíritu tiene que estar atento a lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que ha hecho y sobre todo lo que va más allá, que es hacia lo eterno, hacia lo que Dios quiere llevarnos, hacia lo que Dios quiere mostrarnos. Sí, porque una amistad te tiene que hacer crecer, te tiene que hacer llevar a más. Y lo que Dios dice de ti como hijo de Él, te lleva a que las promesas, las bendiciones, lo que está escrito en la palabra de mí, yo tengo que verlo y vivirlo y tengo que también externarlo y tengo que compartirlo hacia los demás. Hay mucha necesidad, sí, de conocer de Dios, claro, mucha. Y quizás podríamos uno decir, hoy ¿cómo le hago? Hay muchas formas. Un mensaje, una carta, platicar, una llamada, quizás físicamente es complicado. Pero cuando tienes la oportunidad, no tienes que dejar esa oportunidad o ese momento de hablar de la palabra de Dios, de dar testimonio. Sí. Porque si yo puedo ver qué hay en mí, qué ha sido dado, qué he estado yo dando, qué he estado yo haciendo, tengo que darme cuenta que es Dios hablando a través de mí, que es su palabra hablando a través de mí, pero yo ya la tuve que vivir. Yo ya la tuve que experimentar y la quiero seguir experimentando, ese crecimiento, ese buscar de Dios, esa dependencia de Dios, la quiero seguir teniendo. No quiero detener y quedarme ahí solo con eso, porque va más allá, a la profundidad de lo que yo tengo, de mi relación personal con Dios. En mi relación yo tengo que dar hacia mis hijos
lo que Dios me instruyó y lo que Dios me ha enseñado. Y si yo fui instruido en la palabra de Dios, tengo que dejar esa herencia y transmitirla a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y que como familia podemos transmitirlo hacia las personas que nos rodean. Ese es uno de los objetivos, vivirlo y poderlo externar. Pero no puedo parar ahí, tengo que ir más allá, porque Dios tiene más cosas todavía y tiene más allá. Entonces, cuando yo volteo y veo lo que tengo con Dios, cuando yo decía, ¿cómo puedo tener esa amistad con Dios? Yo le dije, Señor, ¿cómo puedo ver esa amistad contigo? Primero, yo lo quiero experimentar, me tiene que quedar claro. Si dijera yo, quisiera vivirla plenamente como Abraham la vivía, tengo el ejemplo, tengo la palabra completa, tengo el Espíritu Santo, tengo la presencia de Dios para poderlo vivir y poder decir que yo vivo dentro de ello y desarrollarlo y cumplirlo. ¿Sí? No hay nada más importante que mantener y cultivar también esa amistad con Dios. Dice, hablando otra vez de Abraham en Hebreos 11, del 17 en adelante, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sí. Él sabía que aunque Dios le pedía algo de lo que le había prometido, él sabía que cómo iba a haber esa descendencia que Dios le había dado. Si tenía que entregar a su hijo, dijo, lo hago, lo conozco, sé lo que Dios me está diciendo y lo voy a hacer, porque tengo una promesa que se va a cumplir. ¿Cómo? La entiendo, porque Dios la va a cumplir. Sí. Entonces, ahí podíamos ver que él estaba conectado con Dios, que podía reconocer su voz, que eso es importante. Yo tengo que reconocer esa voz cuando Dios me habla, cuando Dios me busca. Sí. Yo tengo que saber que Él me está hablando. Y van a haber muchas voces, y van a haber muchas pláticas, y van a haber corrientes, y van a haber comentarios, y van a haber situaciones que me van a tratar de mover, de que mi oído se desvíe, de que mi ser se desvíe de lo que Dios quiere para mí. Pero yo tengo que estar firme y tengo que creer lo que Dios ha dicho para mí. Tengo que creerle a Dios de lo que me ha dicho que está escrito para mí. Así como Abraham dijo, yo le creo a Dios, yo hago lo que Él me esté dando, porque yo sé que puedo ver también esa obra de redención delante de Dios y Él lo va a hacer. Yo hoy que ya lo tengo, lo puedo hacer. Sí. Mi vida tiene que enriquecer también a los que me rodean. Mi vida tiene que enriquecer a los que están junto a mí. Y aunque a veces de repente podrías decir que no está sucediendo nada, no puedo dar, los demás están viendo a Jesús a través tuyo. Y es cuando entonces vas a esa intimidad y vuelves a rendir las cosas que Dios te está pidiendo y entregas todo y le dices, Señor, dependo de ti, dependo de tu guianza. Mis sentidos, mi oír, mi espíritu, mi mente tienen que estar atentos a tu voz para escucharla y obedecerla. Porque eso es lo importante, escucharla, pero tengo que obedecerla, tengo que hacerla, tengo que ponerla en práctica. Sí. Entonces, si yo creo en lo que Dios, en esa obra que Dios hizo en mi vida, si yo veo que el tener esa amistad con Dios me lleva a esa profundidad de conocerlo a Él, de conocer su plan, de ir más allá de lo que yo alcanzo a ver, porque yo definitivamente le digo, yo no alcanzo a ver todo lo que estás haciendo, lo que tú estás moviendo en mí, pero definitivamente sé que hay más, porque mi ser, mi persona, mi espíritu, mi oído está atento a lo que estás diciendo y sé que va hacia esa profundidad en la que tiene que ser cambiada mi vida. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos, ahí es donde Dios quiere que restauremos, que estemos siempre en esa continua comunicación con Dios, mantener esa amistad con Dios. Por eso yo creo que el mensaje que Dios quiere darnos continuamente es mantenernos en esa comunión con Él, mantener esa amistad con Él, que aunque parecía perdida, fue recuperada a través de Jesucristo.
Y podemos ver mucha posición, podemos ver las posiciones donde Dios nos ha colocado, lo que dice la palabra de Dios, quién soy yo, hacia dónde voy, hacia dónde quiere llevarme. Simple y sencillamente yo tengo que estar dispuesto a escucharlas y abierto a entenderlas y aplicarlas en mi vida, ¿sí? Entonces, pues para terminar, yo creo que Dios sigue hablando a nuestros corazones. Tenemos que darnos cuenta que Dios es constante, que Dios es firme en lo que está haciendo. Él no ha cambiado. Nuestro ambiente, nuestro entorno ha cambiado, lo que podemos ver ha cambiado, son situaciones diferentes, pero Él no ha cambiado, sigue siendo fiel, sigue manteniéndose en lo que dijo para ti y para mí. Y ahí es donde yo tengo que permanecer, es donde yo tengo que buscar, más allá de lo que alcanzo a ver con mis ojos físicos, más bien con lo espiritual, hacia dónde vas y entenderlo y hacerlo. Entonces, pues mi invitación sería para que juntos podamos llegar a esa posición, podamos llegar a ese momento que Dios nos está pidiendo, a esa profundidad con Él, a mantener esa amistad. Si yo puedo decir, en mí puede obrar ese conocimiento de tener y mantener la amistad con Dios, lo quiero. Voy a buscar mantenerla, voy a buscar fortalecerla, porque esa es la amistad con Él, pero también es la posición que yo tengo como hijo de Dios, que me da todo lo demás, acceso a lo demás. Pero eso es mi día a día, me mantiene en mi día a día, en lo que yo veo y en lo que yo tengo. Entonces, yo creo que Dios nos sigue hablando a estar atentos a su palabra, a estar atentos a lo que está sucediendo, estar atentos a que en mí debe estar su presencia. Sí. No quiere decir quizás que si no nos vemos, si no estoy juntos, si no estamos, claro que estamos, claro que seguimos, claro que Dios está presente con lo que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia, con los que nos rodean. Ahí está presente, permaneciendo y haciendo lo que tiene para nosotros. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el tiempo que nos permite fortalecer lo que Dios está hablando. Vamos a orar juntos y a pedirle a Dios que nos permita verle, que nos permita ser sensibles y nos permita ver la posición que tenemos y mantener esa amistad con Dios que nos lleva a esa convivencia, que nos lleva a ese darnos, que nos lleva a ese procurar estar ahí juntos, que nos lleva a conocernos más, a convivir, a tener ese pacto, como les decía al principio, con Él, de mantener esa comunión con Él, o lo que hoy tengo y más a lo que Él quiere llevarnos. ¿Sí? Y gracias porque su Espíritu Santo también nos va a llevar a recordar esa posición, lo que tenemos, lo que conocemos, su palabra, y nos va a ayudar a poder mantener lo que somos, lo que Dios dice que somos, y buscar más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, gracias porque a través de tu Espíritu, a través de lo que nos has dado y a través de tu palabra y lo que hoy tenemos, queremos mantener, Señor, esa unidad contigo. Tenemos que mantener esa amistad que has mostrado, Señor, que se alimenta, que va por más, Señor, y que nos lleva no solo a una amistad, nos lleva también a un pacto, un compromiso con Jesucristo, un compromiso contigo y el ser llamados tus hijos también a más, Señor, de esa relación que debe ir creciendo, de eso que quiere irnos mostrando en nuestras vidas. Gracias porque a través tuyo y de tu Espíritu nos ayuda a poder seguir creciendo, que nos ayude a poder seguir viendo tu palabra, a poder considerar en cada momento de nosotros lo que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro entorno, Padre. Toca a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestros sentidos, para que estemos atentos a tu palabra, para que sepamos que eres tú el que está hablando y tengamos la certeza de lo que tenemos en ti, Señor, que es para bien, que va más allá por el amor, por la gracia que tienes con nosotros cada día, Señor. Gracias por este tiempo. Yo sé que seguirás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque eres fiel, sigues siendo fiel y no has cambiado, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, gracias. Pues Dios les bendiga y siga haciendo la obra y siga permaneciendo en sus vidas, en sus hogares, lo que Dios tiene para nosotros. Gracias. Buenas noches.